Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una tarde más aquí con Rosana haciendo una escala en Miraflores. Hemos tenido una semana bastante agitada, una semana llena de ilusiones. Comenzó el Mundial, el sábado es nuestro primer partido. Espero que ganemos, todos estamos entusiasmados con eso. Mientras tanto, la situación política del país cada vez más en equilibrio, ¿no? Hoy se está debatiendo la ley del congresista Mulder, por la cual la participación de los canales de televisión va a ser mínima con respecto a los ingresos del Estado, lo cual a mí particularmente me parece muy bien. En fin, cada uno tiene su opinión al respecto. Hace 2 días, y insisto mucho en este tema en particular porque mi especialidad es infancia, hace 2 días, el día 12, se ha cumplido un año más, es el aniversario de la lucha contra el trabajo infantil doméstico. Yo creo que tenemos que seguir en ese afán, tenemos que lograr de que los niños tengan infancia y que puedan ser productivos para el país, teniendo un crecimiento armónico en su desarrollo emocional y físico. En ese contexto, yo conocí hace muchos años a un doctor a quien tengo el honor de tener aquí conmigo, un especialista en Derecho Administrativo que trabajó durante muchos años en cargos directivos en el Ministerio de Trabajo, posteriormente ha estado, me parece que en el Instituto Peruano de Salud, en el MINDES, trabajó en el MINDES como director de adopciones y también como director del INAVIL. Posteriormente pasó al sector público, al sector privado, y hoy está dedicado también al sistema de anticorrupción. Qué interesante en este tiempo, porque hay tanto corrupto y tanta corrupta en la administración pública que tenemos que saber cómo cortamos con esa corrupción. Bienvenido a nuestro programa, César. Muchas gracias. César Díaz Palao. Muchas gracias, buenas noches. Buenas gracias noches por la invitación, Rosana. Sí. Cuéntanos un poco de ti, César. Bueno, has comenzado diciendo que hemos tenido una etapa común en el sistema de adopciones, una etapa que yo recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud, porque se me permitió colaborar en este tema tan importante como es la protección a la infancia desde el punto de vista de las adopciones, ¿no? Familia, ¿no? Sobre todo el derecho de la... Sí, lamentablemente he perdido un poco contacto con ese mundo, pero gracias a ti y a otras personas que conocí en esa época me mantengo relacionado al tema y siempre preocupado por lo que pasa con nuestra infancia, ¿no? Que es el futuro nuestro, ¿no? Ya lo conversaremos en otra oportunidad, mejor no tocar ese tema que realmente está muy triste ahora. Así es. En este momento, desde el año 2007, realmente, que me retiré del Estado luego de 10 años de haber trabajado para el Estado, conformé mi propio estudio de abogados con mis socios y estamos en este momento dedicados al tema del compliance, del cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo para evitar la corrupción, ¿no? Así es. Yo quería hacerte una pregunta en ese contexto, César, disculpa que te trate de tú. Por favor. Pero éramos organismos colaboradores con la adopción internacional. Ese tema ahora no lo comprenden, te cuento, porque no quieren aplicar la ley, la convención. Lástima, sí, en fin, bueno. ya lo hablaremos más adelante. Pero yo quería hacerte una pregunta al respecto y me parece muy interesante. En los primeros programas indicaba que era muy interesante que los abogados tuviéramos conocimiento de qué cosa eran 2 temas de moda, ¿no? Dos temas que se utilizaron mucho a raíz de lo que pasó con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Uno de ellos es la muralla china y el otro la bendita puerta giratoria. Sí. Entonces yo creo que el incumplimiento de normas, que es lo que tú estás diciendo, tiene mucho que ver con eso. ¿Nos puedes explicar un poquito, por favor? Claro, mira, habría que un poco definir cuál es la línea de partida de este tema. En el Perú, como en varios países de Latinoamérica, se han presentado casos de
de corrupción a nivel estatal, o sea, de gran corrupción, porque hay que reconocer que la corrupción es una enfermedad endémica en Latinoamérica, en el Perú está presente en todos los niveles. En Portugal también. Claro, pero hablando del caso digamos, relacionado a Odebrecht y falta venir Camargo Correa, por supuesto que hay otros temas, pero no hay que perder de vista, porque eso es gravísimo e indignante, pero no hay que perder de vista que el caldo de cultivo de este problema no está solamente en las autoridades de alto nivel, sino está en la micro y mediana corrupción. Y eso es un tema que tenemos que combatir desde los valores, ¿ya? Por eso este tema no es un tema necesariamente de los abogados, ¿no? José Ugaz, en una oportunidad que tuve la oportunidad de compartir con él en un congreso, me dijo algo bien claro, que este tema, cuando salió, el tema de compliance y el tema de todo lo que había que implementar en las empresas, a raíz de una norma que entró en vigencia el 1 de enero y que nos obliga casi a todos los ciudadanos de este país a implementar sistemas de control de riesgos para evitar 3 delitos, que son el cohecho, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que son temas macros que no vamos a tratar acá en este momento, pero lo que yo te quería era definir la línea de partida. Entonces, este tema no es un tema de abogados nada más, es un tema más de gente que puede manejar un proceso, de un ingeniero industrial, digamos, que de un abogado. El abogado tiene un papel importante en ese tema. Es importante también a qué funcionarios ponemos, ¿no? Por supuesto, ese es el otro lado. A la historia de los funcionarios, porque muchas veces el funcionario no tiene un proceso abierto, no ha tenido nada, pero ha participado en actos de lavado de activos, en corrupción, en tráfico de influencias, ha formado parte, pero sin embargo los tenemos en cargos directivos. Por supuesto, y uno de los primeros problemas de la corrupción en el sector público y en cuanto a los funcionarios que ejercemos, que ejercen el sector público, yo ya no estoy en ese ámbito, es no estar preparado para el cargo. El primer acto de corrupción es no estar preparado para el cargo. Y preparado para el cargo significa capacidad, no lo diga yo, acabo de... capacidad y calidades personales, ¿no? Así es. Y todos esos elementos que hacen que tú merezcas que el ciudadano con sus impuestos te retribuya el trabajo. Porque una cosa es calentar una silla, que tú la podrías hacer en tu casa con tus recursos y con tu dinero, y otra cosa es calentarla con dinero del pueblo, ¿no? Y no prestar un servicio. Y además adecuado. No querer asumir ninguna responsabilidad. Por supuesto que sí. Porque yo quiero ganar mis 20.000 soles, 18.000 solcitos del Estado, y no asumo ninguna responsabilidad. No firmo, no te doy eso, todo lo que no me da paraliza, problemas. Eso paraliza. Paralizo, así es. Genero... El que ha estado, claro, el que ha estado sentado en los sillones públicos o en los asientos del Estado, así es, se dan cuenta que el riesgo que uno asume es bastante grande, pero la vocación del servicio y la oportunidad que tenemos de servir a nuestro país, a los ciudadanos, es más importante. Y si uno toma las medidas adecuadas, no tiene por qué verse paralizado. Es cierto que el Estado está estructurado de una manera que hace que los trámites y los procesos sean lentos, que haya mucha desconfianza, que los sistemas de control... Pero tenemos la ley de transparencia, tenemos leyes especiales, que son a veces no las quieren ni siquiera aplicar porque tienen temor, ¿no? ¿Y cómo se combate eso? ¿Cómo se debería combatir eso desde el punto de vista del Estado? Y es aplicable también a cualquier organización, porque... este tema es un tema que no se puede imponer ni se puede escribir en un manual para que la gente lo aplique. No es un tupa. El cumplimiento normativo y la cultura anticorrupción es una cultura y es una medida que debe ser impulsada desde el más alto nivel. O sea, en una empresa el presidente del directorio y en un ministerio el ministro deben ser los que encabecen. Los de las constructoras, por decirte, Graña y Montero, ya está. Pero por supuesto, a mí me consta, me consta a mí que Graña y Montero está haciendo un esfuerzo tremendo y en revertir los malos momentos que ha tenido. Qué buena cosa. Y está, pero lo que pasa que hay que cualquiera, yo también. No, es que evidentemente por mucho que tú implementes y difundas una cultura ética en la organización,
eso no va a garantizarte... César, yo no creo en la segunda oportunidad. Yo creo que, ¿Sí? yo no creo en la segunda oportunidad, sobre todo cuando de dinero del Estado se trata, ¿no? Sí, claro que sí, O sea, pero... yo creo que ya no deberían de trabajar más con el Estado. Pero ya nunca más, así como en yendo, Alemania, como en claro, Francia. podría Sí, ser una eso de sí, las sí, claro. una de las penas que se imponga, Así ¿no? es, no trabajar nunca más para el Estado y punto. Y eso está en la ley, o sea, la ley, el Todo diseño... aquel que haya participado en un acto de corrupción, no, fuera. El diseño de nuestra norma establece, esta que ha entrado en vigencia el 1 de enero, establece que las personas jurídicas asumen responsabilidad por los actos de corrupción. Por los actos ya. Entonces, eso es un tema que es nuevo en nuestra legislación, porque antes, sí, no había, nosotros pues, que somos abogados, hemos aprendido en los cursos de Derecho Penal que la responsabilidad es personalísima y el gerente es el que se va preso, pero la empresa seguía caminando. Ahora no. En este caso, la empresa es sujeta a responsabilidad. Incluso hay pena de muerte para la persona jurídica, porque puede haber incluso una liquidación, ¿no es cierto? Pero, o sea, eso es un tema, pero claro, digamos, el activo reputacional de la empresa, todo eso se perdería, ¿no es cierto? Pero el tema está en que este tema, más que de abogados y de penalistas y de leyes, se trata de establecer culturas y valores éticos en el ejercicio empresarial. Y en todo. En todo. Sí, qué lindo. Desde el punto de vista porque los valores son lo único que pueden cambiar las condiciones actuales. Qué interesante, porque tú has estado a los dos lados del escritorio, ¿verdad? Así es. A diferencia de otros que están a los dos lados del escritorio para beneficiarse, pues, que pasaban de un lado para otro. Como el señor Kuczynski, qué vergüenza. Pero qué interesante, porque puedes decir qué es lo necesario desde un lado y desde el otro, ¿no? Para no romper el equilibrio, el justo equilibrio que debe de haber entre ambas partes, ¿no? El Estado y la empresa privada. La oportunidad que se nos presenta ahora con la esa nueva legislación, con esta nueva legislación, ¿qué ley es? Es la 3424, es una ley más que decir los números. La 3446, pero acá que me parece maravillosa. Finalmente salió una ley así. Más que decir los números o los reglamentos, etcétera, que eso que marea un poco a la gente que pueda estar siguiéndonos o viendo el tema. Lo importante es difundir un poco lo que está estableciendo, ¿no? Desde la vigencia de esta norma, desde el 1 de enero de este año, todos los organismos públicos, todos, absolutamente, cosa que no se está haciendo mucho todavía, ¿no? Los organismos públicos y casi todas las actividades empresariales, incluso algunas personas naturales, como por ejemplo los corredores de inmuebles, ¿ya? O los notarios, o los contadores, o los abogados. O sea, por ejemplo, si los corredores de inmuebles notan que el dinero, o tienen la sospecha de que el dinero no es lícito, ellos tienen la obligación de denunciar. Reportar la actividad sospechosa. Un poco como los notarios, entonces. Claro, porque... Qué interesante, porque las líneas de lavado de activos, hablando de este delito, están situadas, digamos, en algunos negocios típicos, ¿no es cierto? En algunas transacciones típicas. Por ejemplo, los bancos son los primeros que han establecido estos sistemas y tienen muchos años de experiencia con las unidades, con la unidad de inteligencia financiera y los oficiales de cumplimiento que existen dentro de los bancos, y es una organización armada con mucho desarrollo ya en algunos casos. Claro, los bancos están funcionando ya hace años, los notarios también. Ahora nos incorporamos todos los demás que estamos incluidos en la ley. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? De establecer un mecanismo, un protocolo, un procedimiento que no está escrito en ninguna parte y no hay un modelo único. O sea, la ley no establece la forma en que lo tienes que hacer, sino que tienes que tenerlo. Y tienes que tenerlo... Todos los estudios de abogados tienen que tener... Por supuesto, que por ejemplo, que realizan actividades inmobiliarias y que asesoran en la compra y venta de inmuebles. Por ejemplo, las fábricas, los distribuidores de automóviles fueron uno de los primeros, y hay mucho desarrollo también en ese tema. ¿Por qué? Porque cómo se lava activos, generalmente un narcotraficante, ¿qué hace? Se compra el auto de lujo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, tú tienes que tener la seguridad de que ese dinero que sirve para comprar ese automóvil tenga un origen ilícito. Ilícito. Así es. No recibir dineros ilícitos, ¿no? Así es. Entonces, esto es un mundo muy amplio y depende de cómo sea la empresa. Los viajes también. Claro. En las compañías de viajes, de aviación, ¿no? Claro, y pasa, y en la aviación se está aplicando, aparte de la seguridad y la auditoría o los procesos de seguridad, que son los más importantes en la aviación ahora, también se están estableciendo sistemas de cumplimiento para evitar justamente la existencia de estos tres tipos de delitos. Y es tan insospechado la ruta de esta forma de actuar,
que por ejemplo, en un caso sin decir marcas ni nombres de empresas, un almacén de retail que abrió una nueva línea de productos que venían de la zona de Turquía, etcétera, de Medio Oriente, con algodón de esa zona que es de buena calidad, como el egipcio, por ejemplo, introdujo una nueva línea y comenzó a venderla con mucho éxito. Pero los sistemas de inteligencia financiera determinaron de que ese algodón provenía de campos de cultivo que financiaban a ISIS. Caracho. Entonces, esta empresa... ¿Y cómo puede determinarse eso? ¿Cómo se puede? El due diligence, que es una palabra que nosotros conocemos y que sirve para tomar debidas diligencias de todo lo que tú haces, es un mecanismo adecuado. Ahora, la forma y el diseño de ese due diligence dependerá de las transacciones que tú realizas. Pero, por ejemplo, en el caso del algodón, yo tendría que pedir un certificado de origen del producto de materia prima. Ya, ese es el primer paso, ¿no? Claro, entonces, si yo me doy cuenta de que las zonas rojas del mundo en el cultivo de algodón, que están relacionadas a los temas de ISIS y demás, yo no compro el algodón de esa zona. Entonces, no estoy financiando el terrorismo. Y por lo tanto estoy exento de responsabilidad o atenúo tremendamente mi responsabilidad en un caso de que se presente este tema. Entonces, como te digo, el tema es tan diverso y tan vasto que finalmente no hay un modelo único. Para evitar llegar a los tribunales, ¿no? Para evitar llegar a ser sentenciado. Y claro, que seas acusado penalmente y que tu empresa finalmente puedas terminar siendo liquidada o prohibida de contratar con el Estado o sancionada de una manera muy fuerte. ¿Conviene ahora trabajar con el Estado? ¿Siempre? Bueno, yo creo que sí, porque el Estado necesita de la producción nacional y del servicio de los servidores nacionales, o sea, prestadores de servicios nacionales, por lo tanto nacionales. Bueno, cuando sea necesario y preciso que por la calidad del servicio, del producto, sea pues con concurso extranjero, yo no le veo ninguna dificultad, siempre que se tomen las medidas adecuadas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se demora uno en implementar esta Depende también de ti, depende de tu organización, del tamaño y de la decisión política, si se quiere, de la organización. Empresa, ¿no? De una empresa pequeña, por decirte, a ver, la asociación de polvos azules o polvos rosados. Ellos también deberían de organizarse en ese sentido, ¿no? De no pagar coimas, pues, para que les den autorización, de no pagar, ¿me entiendes? No, para que les den la autorización al municipio, para que les den la autorización... Y entramos al punto más importante de esta conversación, creo yo, porque lo que hemos hablado ahora es de lo macro, de organizaciones internacionales, de almacenes de retail, que no son el problema... son el problema visible porque ¿qué? Tienen mucha cobertura mediática. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, sí, no vamos a negar que es gravísimo y que mella la moral de todos los países que están involucrados. Está de moda en todo el mundo. Y de toda la gente donde ha operado de esa manera, pero en volumen los actos de corrupción, de mediana y microcorrupción, no están en Odebrecht. ¿Ah, no? Están en las municipalidades, en los ministerios, en las comisarías. Y la percepción de la corrupción también es un tema importante y hay que educarnos, porque nosotros tenemos que madurar como ciudadanos. O sea, un ciudadano que no tiene la madurez necesaria, no lucha y no denuncia y no tiene el interés de que estos problemas acaben. Entonces... Pero ¿cómo denuncias si cuando tú denuncias pues pierdes, ¿no? Claro. Tú denuncias y te sacan de un proceso, y yo denuncio y te dicen, mira, ¿sabes qué? Te vas. Entonces te ves sin trabajo, ¿cómo haces para denunciar? Mira, todavía somos una sociedad corrupta de una u otra manera, ¿no? Tenemos un tercio que nos salva. Mira, hay una encuesta sobre la corrupción y la percepción de la corrupción que se ha publicado hace poco, o sea, es por el año 2017, que digamos nos da un panorama, yo creo que grave, pero tiene un aspecto alentador. ¿En qué sentido? Hay un 67%, casi un 37%, casi 30%, 27% en realidad, casi un tercio de la población, que es totalmente adversa a la corrupción. Sí. ¿Ya? Que nunca va a darle un sol a la policía ni a brevar un trámite. Ya no más, sí. Es una de las tres patas de la mesa. ¿Ya? Está puesta ahí, es una reserva moral, si se quiere. ¿Ya? Y ese grupo de gente... Hay gente moral, por supuesto, hay gente moral dentro de todos los partidos políticos, en cualquier partido siempre hay moral, sí hay, yo no sé por qué no recurren a ellos, es más fácil recurrir a lo otro, ¿sabes? Por supuesto. Es más fácil recurrir, y si no es a la inmoralidad, lo que yo considero también más inmoral que la misma inmoralidad es el amiguismo.
Así es. Tú tienes a tu amiguito ahí para que se gane su sueldo, así no sepa lo que tiene que hacer. Entonces, ese amiguito va a entrar en corrupción, pues. Así es. Ya Mira, eso ya es y un hay acto de corrupción. ejemplos de estos, hay millones. Mira, en esta percepción que te estaba mencionando, casi un 30% nunca va a cometer un acto de corrupción. Y es más, de ese grupo el 11% lo va a denunciar. Sí. O sea, va a ir a la denuncia y se va a comer todo el problema que es denunciar un sí. acto de corrupción. Entonces, si tú denuncias, te dicen loco, te dicen cretino, Sí, problemático, sí. No, y además que si tú tienes que trabajar con un organismo del Estado, al siguiente que viene ya te estigmatizaron. Así es. ¿No es cierto? Entonces, como te pueden decir, no te van a decir que es un quejoso porque quiere normal todo. No, Eres te van una a decir, amarilla, una traidora, no puedes volver a entrar. así es, y hay ya no de puedes volver esos a entrar. casos hay miles. Y a ver cómo te saco. Así es. Y a ver cómo te saco. Así es. ¿no? El que tuvo incluso para demandar derechos laborales al Estado, ya Eso está también es vetada terrible. para toda la vida esa persona, ¿no? Para trabajar en el Estado. Pero mira, de ese Bueno, sí, ese pues grupo te de piden gente. no tener mira, la misma Así es, ley, así es. la misma ley te está pidiendo no tener pleito pendiente con el Estado. O sea, Claro. si yo denuncio al Estado por un acto de corrupción, no puedo trabajar en el Estado. Así es. O sea, ¿no? Es lo mismo que pasó con lo del Colegio de Abogados. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial los haya desalojado? O sea, ha sido juez y parte, pudiendo Claro. haber un tribunal arbitral, ¿no es cierto? Sí. Eso, por ejemplo, Esas para son- mí es inmoral. Son De parte verdad pues que del sí. folclore que todavía tenemos en ¿No? el pacto jurisdiccional, porque tiene algunos aspectos folclóricos, ¿no? No hemos llegado al desarrollo. Por eso Lo que que pasa es que- la ciudadanía debe desarrollar y madurar. Y ese tema solamente se hace con conocer y difundir las cosas y que la gente preste atención de los temas que están pasando. O sea, no debemos quedarnos en el escándalo de Odebrecht para acabar con este problema. A pesar de que tenemos que acabar hasta el final con esas investigaciones, tenemos que atacar la corrupción del sol. O sea, ¿Ya? el día de ayer escuché a una persona que tiene mucha experiencia en el tema penitenciario Para decir... muchos esta discusión es una discusión bizantina, ¿sabes? Sí, Para muchísimos, pero por hay supuesto. gente que sí le interesa. Pero hay espacios como este que permiten Ajá, hablar de sí, esos temas, sí, ¿no? Trataremos, sí. Y ojalá que no sea la última vez que abordes problemas de este tipo que a la gente a veces no les da ni les quita, más bien no le presta, no le da interés, Yo ¿no? creo que podemos generar cultura. A mí, Eso es. cuando yo estudié, la primera carrera que yo seguí fue economía. Me gradué de economía muy joven, ¿no? Entonces, un profesor, me acuerdo que nos enseñaba mucho lo que eran las ventajas comparativas y el valor agregado. Entonces, él decía, y a lo largo de la vida lo he podido verificar, ¿no? ¿Cuándo existe la corrupción? La corrupción existe cuando el que tiene las ventajas comparativas quiere tener también el valor agregado. Y cuando el que tiene el valor agregado, que es la cuota de poder, quiere tener las ventajas comparativas. O sea, yo, por ejemplo, estoy fuera, puedo decir lo que crea conveniente siempre y cuando no cometa delito. Puedo trabajar con quien quiera trabajar, ¿no es cierto? Y puedo cobrar lo que tenga que cobrar. Así de fácil. Pero si tú estás en la administración, y eso se llaman ventajas comparativas. ¿Ya? Son ventajas en comparación al resto que son. Entonces, pero, ¿qué es lo que tiene el funcionario público? El funcionario público Poder. tiene la cuota de poder, El que poder. es el valor agregado. El valor agregado que es el plus al honorario. Y ese plus que lo tiene desde el portero hasta el presidente de la República. Porque si el portero no te abre la puerta, pues tú no entras, no puedes hacer tu reclamo, no puedes, ¿entiendes? Lo tiene hasta el presidente de la República. Ese plus es invalorable. Y ellos... ¿Cuándo es el acto de corrupción? Cuando el que tiene ese plus no lo valora, ese plus no lo valora lo suficiente, lo utiliza en desmedro y además quiere tener la ventaja comparativa, que es o ganar más o tener más. ¿Cuándo hemos roto ese equilibrio nosotros? ¿Desde cuándo estamos así? ¿Siempre hemos sido un país corrupto? Mira, yo creo que esto comienza en la casa. Ya. Ayer me preguntaban, me decían si alguna vez dado plata a un policía. Yo dije que no. Cuando dices eso, la gente te mira mal. O sea, dicen, no está diciendo la verdad, ¿no es cierto? Pero en efecto, yo nunca lo he hecho porque yo nunca vi a mi papá hacerlo. Bueno, mi papá era extranjero, no entonces, entendía el idioma. Entonces, la primera vez que me vi en un problema de esa naturaleza, donde un policía desenfadado me insinuó, yo no sabía cómo actuar. Te lo confieso, o sea, no sabía si
la plata se ponía abajo de la tarjeta de propiedad. Y aquí no sé, tampoco vas a engañarnos, pues. No, es que te lo juro que no sabía. Entonces, yo siempre he reconocido mis faltas. Cuando tú las reconoces, el policía generalmente te deja pasar. Sí. Ya, me han puesto muchas papeletas. Ya, me declaro lo que usted quiera, ya está. O sea, no, pero tengo el orgullo de decir eso. Claro. Y es un activo importantísimo para mí en mi vida. O sea, para mí, aunque no se pueda ver tangiblemente, es como tener un auto de lujo, ¿te das cuenta? Pero a veces justificamos la misma corrupción, ¿sabes? Estamos con el hijo y le decimos, es que le estamos haciendo un favor porque este señor gana poquito. No, y aparte te digo, ese dicho que se acuñó la vez pasada, el 65% de la gente de esta encuesta que te mencionaba, es totalmente, digamos, es tolerable la corrupción. Roba, pero hace obra, ¿no? Casi todo el frase. mundo dice eso. A mí, ¿sabes qué? Me parece tan inmoral, una frase tan horrorosa, esa de decir, no importa, está robando y hace bien. Mira, nos están viendo un montón de personas y te están mandando saludos, César. No sabía que tuvieras tanta audiencia, la verdad. Bueno, no sé, no estoy al tanto. Yo no soy muy, de redes. Guapaya. Sí, es un gran amigo mío. Alonso, tu hijo de ser, Marisol Seminario Cruz, José Javier Miflen, Alonso Díaz, Gisela Susana Videgaray. Así es. Gracias por estar aquí con nosotros. Ninguna pregunta que te estén haciendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, de repente sí, podríamos contestarla. ¿No? Pero regresando a tu pregunta, ¿dónde nace este tema? Nace en la mediana y en la microcorrupción. Cuando nosotros permitimos le permitimos pagar una coima para acelerar un trámite en una municipalidad. Por ejemplo, donde más se concentran los casos de corrupción y de microcorrupción son en las municipalidades y en los ministerios. La corrupción no solamente es dinero, pues César, también es abuso de poder. Claro. Hay veces que uno se tiene que quedar callado porque tiene a la espalda expedientes por los cuales cumplir. Y eso no quiere decir de que uno le esté dando la razón al funcionario que está sentado frente a sabe que te está vulnerando tus derechos, sabe que la ley no se está cumpliendo, sabe que ni siquiera tiene conocimiento de lo que debe aplicar, pero te tienes que quedar callado. Y eso genera impunidad. Claro. Esa impunidad genera, ¿qué es lo que está generando? Rechazo hacia el funcionario. ¿No? Y estamos convirtiéndonos en una sociedad viciosa en ese sentido. Todos criticamos a todos. Y eso no puede ser. Yo creo que tiene que llegar un momento en que se tenga que cortar. ¿No? Fácil es decir, denuncia. No nos atrevemos a denunciar porque no tenemos respaldo. Claro, parte de un mecanismo eficiente de cumplimiento es establecer canales seguros de denuncia. Ahí está. O sea, aparte de verificar que mi proveedor no sea corrupto y no sea un narcotraficante, es una parte del sistema de cumplimiento, tengo que yo establecer un sistema de denuncia segura y un sistema de sanción efectiva. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, por ejemplo, ¿dónde uno puede acudir para quejarse? Mira, las organizaciones tienen que servir. No, es que existen en el Estado, yéndonos al sector público para diferenciar los dos ámbitos, aunque yo creo que el tratamiento debe ser conjunto porque esto es una tarea de todos nosotros, empresas, sector privado y público. Sí, pesquería, por ejemplo. Por ejemplo, minería, mira, los organismos de control del Estado, que los conocemos. Transportes que se han visto. También. Los sistemas de control del Estado que existen y a los cuales tenemos acceso, la Contraloría, veamos la Contraloría General de la República. Es un mega organismo que está, creo yo, muy lejano de la ciudadanía. Nosotros yo he tenido mi órgano de control interno en los ministerios, he sido secretario general, he sido funcionario, y estas personas te miran de lejos y se acercan cuando hay un problema. Hay un control previo y un concurrente que ayuda mucho a que la gestión sea más dinámica, pero la cacería de la falla o del corrupto es una misión de la Contraloría. Si tú piensas en otros organismos digamos, de denuncia, como la Defensoría del Pueblo, no vincula a la Defensoría del Pueblo. O sea, la Defensoría recomienda, hace invocaciones, pero no tiene un mandato que tú tengas que ejecutar. Recuerda tú que el mismo sistema de control de la Contraloría, como tal, se implementó en el gobierno militar, copiando un poco la inspectoría de las Fuerzas Armadas, pero en la inspectoría el jefe... Sí, pero el inspector del ministerio, ¿quién era? Era un coronel. ¿Y quién era el ministro de Trabajo? Era un general de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cómo el coronel le puede decir al general? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron que el mandato y que la recomendación y que la conclusión del contralor sea digamos, de cumplimiento obligatorio. Entonces le dieron una fuerza tal
al órgano de control interno, que sí se volvió una herramienta de control real. Ahora, que haya sido eficiente, que haya perseguido la corrupción y que la haya acabado, es otro tema, ¿no? Pero el mecanismo de denuncia adecuada y segura debe ser, va desde, por ejemplo, el correo electrónico o el WhatsApp exclusivo para denuncias, como la casilla donde tú puedes depositar una recomendación, una denuncia, y eso es válido tanto para el Estado como para la empresa privada. O sea, si tú tienes un jefe de logística que es un corrupto porque solamente le compra a sus amigos, oye, pero y sobrevalora los precios, alguien recomendaciones o denuncias donde pues diga, oye, fíjense este tío, o sea, los que están, los vendedores, los proveedores son amigos de él, o son sus familiares. Sí, pues, no, lo mismo en el Estado, porque ahora, por ejemplo, se está aprobando una ley, no se sabe si se va a aprobar o no, la de los medios de publicidad, ¿no? Así es. Entonces tú le dabas una cantidad enorme de dinero a un canal para que el canal hablara bien de ti, bueno, en los programas, ¿no? Para que hiciera publicidad de los programas y los avances del gobierno en las políticas públicas, por así decirlo. Las cosas buenas del gobierno, pero entre comillas. Pero en realidad lo que hacías es comprar la propaganda para que esté bien. Y así en otro canal de repente más, y en otro más, y en otro más. Y esto viene a razón de, mira, hay un chico que está, André de Armas, dice, que si crees realmente que el Estado va a cumplir. ¿Tú crees realmente que cuál es el principio esencial por el cual puedes creer que el Estado va a cumplir con esto, con esta? Bueno, yo espero, y como todos los ciudadanos esperamos que el Estado cumpla las normas que emite, ¿no es cierto? Esta ley que es del Congreso. Tenemos que obligarnos a cumplir todas las normas, ¿no? Claro, lo que pasa es que el concepto de cumplimiento, claro, el sistema de cumplimiento es integral y nos obliga a cumplir todas las normas. Es bilateral. Yo discutía supuesto. con un funcionario público hace unos días porque tenía expedientes 6, 7 meses guardados y solamente tiene 15 días para responder. Entonces yo decía que la norma es de cumplimiento bilateral, no es unilateral, es bilateral. Si yo tengo un plazo para resolver, yo tengo que resolver dentro de mi plazo, por lo menos notificar, tener un poco de respeto y notificar. Si yo tengo que presentar un documento, tengo hasta ese documento si no caigo en caducidad. Por decirte, si yo tengo que presentar un documento hasta el 25 de marzo y por ahí lo presento el 26, ya no tiene validez. Pero el sector público que tiene que entregarme una resolución en 15 días, me entrega en 6 meses y va a tener validez. Entonces, claro, ¿dónde está la bilateralidad? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa con el que está afuera? Es incoherente lo que está pasando en realidad. Mira, ayer yo escuchaba... Ni siquiera me preguntó qué expedientes eran. Así es, ayer escuchaba a Andrés Oppenheimer, que ha estado aquí en Lima, o está en Lima dando conferencias sobre un nuevo libro que ha sacado, y dice que digamos, algunas de las ocupaciones que nosotros tenemos en este momento, carreras profesionales, van a desaparecer en el futuro y van a ser reemplazadas por los algoritmos, o sea, por robots, ¿no es cierto? Entonces, incluso señalaba que el juez de tránsito norteamericano, por decir, que te atiende a las 9 de la mañana en una audiencia, va a ser es mucho más comprensivo y mucho más humano y mucho más blando que un juez que resuelve a las 12 del día cuando ya está con hambre. ¿Así? Por supuesto, y está estadísticamente probado. Entonces, si tú reemplazas a ese juez con un algoritmo, donde se decida... audiencias a la primera hora. Claro, a las 8 de la mañana. Un informe oral, a mí me ha pasado. Además que salen de las oficinas a tomar desayuno. Una audiencia, un informe oral que a mí me ha tocado temprano a las 9 de la mañana es muchísimo más llevadero y muchísimo más productivo y se llega a mejores conclusiones que uno a las 4 de la tarde. Es evidente. Entonces tú reemplazas al juez de tránsito por un robot y vas a tener sentencias más justas. Eso es lo que dice Andrés Oppenheimer. Y en efecto, el tema de quitar terrible, ¿no? de quitar el riesgo, que los seres humanos no confiemos en los seres humanos. Sí, es horrible, realmente es horrible. Si vamos a llegar a eso solamente por el sucio dinero. ¿Y cómo quitas tú el riesgo? La utilización del poder innecesaria, el amiguismo, así es. Son cosas que tenemos que erradicar de una u otra manera, ¿verdad? ¿Cómo quitas tú el riesgo de la demora administrativa o procesal haciendo que no haya interacción entre las partes? O sea, si tú haces, se nos acaba de prohibir ir a presentar por nuestros expedientes. Imagínate tú a pedir. Mira tú. Si tú haces, estableces un sistema de gobierno electrónico y de trámites electrónicos, así es. Tú evitas
Lo que primero, está pasando ahora en el Poder Judicial, ¿sabes? Que voy a entrevistar al sí, doctor el expediente, Díaz también el expediente sobre- electrónico, ¿no es cierto? Que Sí, es, qué interesante, me sí. parece que es un avance que se puede aprovechar de una manera magnífica. Sí, pero ningún magistrado te va a leer un expediente que tiene un montón de actos en 24 horas, pues tampoco. Sí. Que me digas que en Sí. 48 horas tienes una sentencia, entonces la sentencia no va a ser razonable, no va a tener ni ponderación, ni razonabilidad, ni Eso es cierto, ni va o sea, a ser, los ni va a estar bien plazos, merituada. los plazos, O sea, tampoco. los plazos para sentencia, por ejemplo, en el proceso laboral, que en la audiencia de juzgamiento debería emitirse sentencia, yo no he visto ninguna sentencia emitida en ese mismo acto, sino que hay una postergación para Hay la una fecha, postergación, que se sí. posterga 2 o 3 veces, porque es necesario por la carga y por la complejidad de los casos. Pero a lo que me refiero yo es que si tú evitas el espacio de la ventanilla donde puede haber la componenda entre el funcionario, mal funcionario, el mal empleado público y el interesado en que las cosas salgan más rápido pagando, tú evitas esa etapa Yo de creo la que ya micro. no se paga, yo creo que ahora se paga a nivel más alto nomás. Mira, Pero no será que yo creas, nunca he pagado, la no verdad. creas tú, pero lo que pasa es que la percepción de la gente sobre la corrupción Es es terrible. diferente a la corrupción misma, Ya. porque hay gente que sale diciendo, estos son unos corruptos. Sí. Pero señora, le han pedido plata, no me han pedido plata, pero se ha demorado mucho, es un corrupto. Y eso no es corrupción en el sentido estricto, pero en el sentido lato sí es corrupción. Sí, es corrupción. O sea, ¿por qué? Porque Sí, tú es tienes maltrato, es que corrupción. cumplir con tus tiempos, con tus obligaciones y con tus plazos y no lo haces, ¿no? Lo que pasa es que ahí el tema es súper interesante. Yo lo vi en pesquería, que tengo que aclarar, no vayan a creer que es por solo adopciones. Lo vi en pesquería. Ya No hemos te estado en los atienden. mismos sectores, ¿ah? Ah, Sí, hemos sí, estado en hemos los estado- mira qué casualidad. No te atienden, no te atendían en esa época, Sí. porque simplemente atendían a 4 o 5 abogados especialistas en pesquería, Ya. ¿no? El Ministerio de Pesquería Entonces, iba a pedir una autorización para una lancha, no me acuerdo, Ujú. de pesca artesanal. Y no me iban a atender nunca porque era una mafia, pues. Solamente atendían a 4 o 5. Entonces, no están. Yo iba, esperaba al funcionario y el funcionario me tenía esperando horas, venía otro abogado y lo atendían inmediatamente. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Claro, eran de estudios conocidos, entre comillas, que trabajaban 4 o 5 y no trabajaban más. Es que de repente llega el momento que tú te cansas o tu cliente te dice, ¿sabes qué? No tengo que irme donde este señor porque a él sí le van a dar la autorización. Entonces, te estoy hablando de esto hace años, no ahora. Ujú. No, esa es una manera también de sacarte del sistema. Es Sí. otro acto de corrupción. Sí, sí. Porque yo estoy con esta persona, yo te voy a sacar a ti para poner a otro más adelante. Ujú. Tú no me eres útil, ¿a ti qué hago? No te doy trabajo, pues. En el caso, por Ujú. ejemplo, no tienes expedientes para resolver, no tienes expedientes para ver, te van a tener que sacar. Ujú. ¿Entiendes? ¿Pero qué? ¿Para qué? Para yo, o porque es amigo, o porque me paga, o porque sabe Dios qué, poner a otra persona a la que yo considero que es mejor. Ujú. Entonces, eso es lo que está haciendo que el aparato estatal no funcione como es debido y que funcione mal. Y lo triste es que somos personas, ¿no? Y que debemos de entendernos en ese sentido. Con esta nueva normativa, ¿se puede evitar este tipo de cosas? Mira, Vamos a crear una nueva conciencia en el ciudadano. Claro, este aspecto que tú señalas ahora no está tan relacionado a la a la implementación implementación de sistemas de cumplimiento, Ya, pero creo que si cambiamos La en persona. algo la mentalidad y la cultura de las organizaciones, y hablando de organizaciones me refiero al Estado y a los privados que tenemos que estamos obligados a implementarla, esto va a mejorar sustancialmente. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en la corrupción hay 2 actores. Está el corruptor, ¿no es cierto? Claro, el pasivo y el y la- corrupto, sí, ¿no es cierto? lógico. Entonces, como en el cohecho, ¿no es cierto? el cohecho propio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te acostumbraste a sacar tu licencia de lo que sea en 3 días porque eres amigo de la ventanilla de la municipalidad, vas a utilizar ese camino toda la vida. Tienes que renunciar a ese camino, y la única manera de renunciar a ese camino es que tú te convenzas a ti mismo y tu organización esté convencida de que la buena práctica del gobierno corporativo es la solución para este tema. Claro, Y que claro. la única forma de hacer las cosas es hacerlas adecuadamente. Adecuadamente cumpliendo los plazos y cumpliendo Así además es. los requisitos que Y se haciendo requieren, tu ¿no? cola, Así es, haciendo tu y cola, esperando tu y que te turno, atiendan, y tienes ¿no? ahí el derecho a exigir lo que tú dices, la equivalencia en la prestación de parte del Estado. Claro. ¿No? Claro que sí. Y qué lindo que sí, pues sí hay gente honesta. Mira, tú, hay gente cuántos honesta. años que nos hemos conocido, trabajabas en la administración pública y ahora estás trabajando en corrupción. O sea, eso significa que realmente
hay personas que pueden... Como decía, sí, lo que pasa es que yo soy intolerante, perdón, a la lactosa y a la corrupción. Entonces, y creo que eso es un tema que viene de formación. Yo no voy a calificarme como mejor que nadie, ninguna persona, de ninguna persona. Es un tema que está en el control de uno mismo, ¿no es cierto? Si tú te convences de que el tema el camino no puede ser cortado porque no quieres caminarlo, estamos mal todos. Entonces todos tenemos que caminar nuestro propio camino. Yo creo que hay que tener esperanza para poder crecer como país, sí, crecer como sociedad, crecer como personas, ¿no? Y el tránsito, por ejemplo, es una cosa endemoniada, porque nadie cumple las reglas. Las bocinas son yo vivo acá en el centro de Miraflores y duermo 2, 3 de la mañana porque las bocinas sí está prohibido, pero la gente no le interesa y quiere pasar sobre el otro que le toca el turno, y esa es una actitud personal de cada uno. Ahora, ya que hemos conversado este tema, cuéntanos un poquito. ¿Qué pasó contigo en la infancia? Bueno, ¿cómo fue tu paso por...? Mi infancia, mi infancia fue muy bonita. En la infancia. Cuéntame un poco de tu paso por el INAVIF, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de ser convocado por Ana María Romero en su primera gestión, en la gestión del presidente Toledo, me acuerdo, como secretario nacional de adopciones, en un momento que se presentó un pequeño problema, en una situación puntual y hubo necesidad de hacer un cambio. ¿Cuánto tiempo ahí? Bueno, fueron los 2 años más felices de mi vida. Qué lindo. Te digo de verdad, al principio era un tema bastante lejano a mi Pues te expertise. cuento que no se ha vuelto a repetir la productividad que había en tu gestión. Nunca Mira, más. yo estuve, bueno, siempre tengo presentes los números importantes en mi vida, y yo me acuerdo que en un reporte que le hicimos a la ministra a fin del año 2004 o 2005, no recuerdo bien, nosotros por cada día laborado en la Secretaría de Adopciones, en la Secretaría Nacional de Adopciones, tuvimos 1.7 adopciones. Mira tú, ahora... Por cada día laborado, o sea, por cada día laborado efectivo, ¿no es cierto? Sacando los sábados, domingos, feriados, y los de lunes a viernes que trabajamos todos en la Secretaría, que estaba ubicada ahí en la avenida Arequipa, en la cuadra 3, tuvimos un ratio de 1.7, 1.8, no recuerdo bien, de niños adoptados. Qué bonito, ¿no? Que fue una maravilla, ¿no? Sí. Logramos bajar el tiempo de espera de una familia nacional, de una familia peruana, por una adopción nacional, a 9 meses, lo que dura un embarazo. Lo que dura un embarazo. Pero claro, a veces sale más rápido. Los extranjeros sí, había un embalse tremendo, me acuerdo, y con un poco de voluntad y de convencernos, porque ese equipo que había ahí en ese momento, animado por la idea de que no podemos hacer, no pueden pasar los días estando los niños albergados, porque la situación definitiva así es, y es deseada terrible, es que ¿sabes? tengan una Así familia. No, tiene que esperar que esté todo mejor, cuando yo vea, si no va a entrar al consejo, o sea. Y el niño, mientras tanto, como si el tiempo se quedara detenido en él, ¿no? Y recuerdo claramente 2 o 3 casos que me marcaron para siempre, ¿no? Y los tengo presentes, y siempre los comento, y es más, algunas personas que lo saben, en alguna reunión que hablamos del tema, me piden que los comente, ¿no? Son casos de adopciones múltiples, donde hubo familias que vinieron acá, extranjeras, y que adoptaron no a 1 ni a 2, sino a 3 o 4 hermanos en un solo acto, porque se enteraron y buscaban y pedían información en un programa que había especial dentro de la Secretaría de Adopciones, del sistema de adopciones, que se llamaba Ángeles Jaguarda. Ahora entonces, tenemos adopciones especiales, pero se ha regulado. Sí. Bueno. Había muchas facilidades para las tema. familias que seguían todo el proceso exactamente igual y se cumplían todas las normas, pero que tenían prioridad, ¿no es cierto?, en la atención. En teoría debería de ser así, pues, pero ahora un poquito se ha ralentado. Bueno, y después recuerdo un caso, yo recuerdo con mucho cariño a las familias italianas y a las familias españolas, porque tenían o sea, el italiano por naturaleza es gregario, ¿no es cierto? Y mientras más gente sea, mejor. Un almuerzo de italianos con mucha gente tiene esa cultura, ¿no? Yo trabajo para Italia, como sabes, más de 20 años, y el italiano tiene la cultura de la adopción, pues, ¿no? La primera adopción italiana es nada más y nada menos que la del César para Octavio, ¿no? Y no para que le limpie, no para que le lave los platos, sino para hacerlo el César, para hacerlo emperador. Mis nombres, mira, ¿no? Lo adopta para hacerlo emperador, efectivamente. Entonces, tiene cultura de la adopción. Pero al margen de las experiencias personales, yo quería saber,
¿No extrañas adopciones? Sí, por supuesto Qué que lindo, sí. ¿no? Es una, como te Eran dije, otras épocas, pues, en realidad. fue un paso maravilloso para mi experiencia Sí. profesional y personal sobre todo. ¿Y el INAVIF? Cuéntame del INAVIF. En Avif tuve que Es asumir como la dirección ejecutiva por ser una... de bombero, porque Sí, INAVIF por es terrible, por ¿no? una emergencia que hubo ahí, ¿Ya? en el caso de una niña albergada, una señorita ya era, había pasado, ya cumplido la mayoría de edad, que tenía una conducta un poco ajena, pues, o sea, digamos, diferente a la que deberían tener, y estaba albergada pasando los 18 años, y era un tema que era bastante común, y habían algunos espacios olvidados en INAVIF. Y en la administración de uno de los albergues hubo una denuncia de maltrato, entonces, digamos, que no estaba, pues, que es este tema diario que tú no sabes y que no tienes control porque no hay una cultura adecuada, y es un tema que se aplica a Uy, todos. es bien triste, de Entonces, verdad que sí, te genera impotencia. Así es. Entonces tuvo que haber un Pero cambio bueno. ahí. Yo asumí la dirección ejecutiva con la misión de implementar un sistema dentro del INAVIF que acelerara las investigaciones tutelares para determinar si el niño estaba o no en abandono y por lo tanto puede ser o no adoptado. Materia de adopción, ¿no? Entonces, la ministra me encargó ese tema y logramos tener un presupuesto aprobado por el MEF después de varias reuniones, de hacer temas. Ahí apliqué sí la experiencia que traía de otros sectores. Claro. Y se logró un Ejecutiva, financiamiento ¿no? Para inicial. lograr Claro, que permitió establecerse o fundarse la Dirección de Investigaciones Tutelares del INAVIF, que así se llamaba. Y debe de haber sido muy triste para ti haber salido del sistema, ¿verdad? Sí. Claro, sí, yo Fue- 20 fue- años y me duele dejar. Fue un dejar. tema, Sí, fue un pero tema. bueno. Pero uno ahora cumple qué sus lindo que etapas. estés trabajando en un tema también interesante, humano, ¿no? Porque la corrupción es un problema, como dices, endémico, pero también es un problema humano, ¿sabes? Sí. Porque la impotencia que genera el tener que pagar por un trámite, el tener que soportar maltrato, el tener que soportar incumplimiento de las normas, solamente porque necesitas tu trámite, que ni siquiera a veces es tuyo, sino de tu cliente, de tu patrocinado, ¿no? Que depende de él. Eso realmente está un poco enfermando a la sociedad, ¿no es cierto? Y acciones como esto y abogados como ustedes en realidad son muy útiles a la sociedad. Cuéntame, ¿y en cuánto tiempo tú dices que se puede, que te repito la pregunta, que se puede aplicar esta nueva Mira, norma? la ley está vigente desde el 1 de enero, pero el reglamento todavía no se ha dado. Y tú sabes que en el sistema de legislativo que nosotros tenemos, nuestras leyes requieren de reglamento. Y el reglamento, hay un proyecto de reglamento que se prepublicó hace un mes o un poco más de un mes, ¿Ya? que fue objeto de muchos comentarios y de aportes de varias instituciones. Nosotros participamos en un aporte que se hizo sobre algunos aspectos de este reglamento que digamos debían ser aclarados, etcétera. Pero lo importante Están saliendo reglamentos bastante interesantes, ¿sabes? sí, bastante interesantes. sabemos que hay un proyecto y seguramente muy pronto va a ser dado, Ya. recogiendo el aporte de todos los actores de este tema, porque acá hay una necesidad importantísima de los propios empresarios. La Asociación Nacional de Industrias presentó un documento, en ese tuvimos oportunidad de participar de algún Oye, punto pero el de vista. presidente de la Sociedad Nacional de Industrias también estuvo involucrado en un problema, ¿no? ¿O no era él? Mira, no conozco ningún antecedente, no conozco ¡Ay, ningún Dios mío, antecedente. qué país! No Ahora ha conozco ningún salido, antecedente. te comento, ha salido hace pocos días, el viernes pasado, me parece que ha sido los primeros días de junio, ha salido publicado el reglamento de la ley 3446. El reglamento de la norma que es, se fijan los parámetros para la interpretación del criterio del interés superior del niño. Qué interesante. Y se están fijando los parámetros por ejemplo, el artículo 3º habla, bueno, de los principios, el principio de celeridad, ¿no? Es uno de los primeros que debe haber en la atención al niño, porque el tiempo pasa y el niño crece y las necesidades de hoy día no son las mismas Así es. Entonces, hay principios que se deben cumplir, pero la parte más interesante, lo más interesante, que es la primera vez que lo veo, que lo dice el artículo 3º, y prácticamente es la exigencia de que la atención de los casos en los cuales esté involucrado un niño sea única y exclusivamente por especialistas y de experiencia. Antes no había eso, mira. Entonces hay que pedir la aplicación de esto, por ejemplo, y también el artículo 11 establece el cumplimiento de las normas internacionales y de las normas nacionales, ¿no?
Yo creo que la adecuación de este reglamento va a ser buena, fructífera, así como la adecuación del reglamento de la ley de anticorrupción. Se llamará ley de anticorrupción. La ley se le conoce como ley de compliance, pero es de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, ¿no? Compliance, qué Sí. pituco. No, es el nombre que se ha acuñado, tú sabes que este es un tema que ha venido afuera, que es cumplimiento, ¿no? Cumplimiento normativo, ¿no? Hay varios nombres con que se presente este mecanismo, este sistema, como el corporate compliance o el compliance a secas, ¿no? Que significa eso, cumplimiento. Cumplimiento. Sí. Qué interesante que estés en esto. Bueno, el tiempo nos gana, como siempre, nos tenemos que ir. Bueno, Rosana. Qué lindo haberte tenido, de verdad que sí. La próxima semana voy a tener a una doctora que está encargada también de servir. Voy a seguir dando en este tema de anticorrupción, el tema del mejor trato al público usuario, en el tema del cumplimiento de las normas. Y bueno, y que pase lo que tenga que pasar, pues. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿No? Y a través tuyo quiero felicitar a todos los papás. Sé que eres un gran padre de familia. Este domingo vas a cumplir el Día del Padre. Un año más también de vida el próximo, en julio me parece, así que ya no creo que te voy a tener. Quiero felicitarte, de verdad. Lo conocemos muchos años, una gran amistad. Gracias por estar con nosotros, ¿no? Y un beso para todos ustedes. Muchas gracias. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón, su día a día